Hola, bienvenidas y bienvenidos a este curso de palmas flamencas. Hoy vamos a ver el acompañamiento de la bulería. La bulería es el palo más típico de Jerez de la Frontera y posiblemente uno de los palos flamencos más reconocidos y populares en el mundo entero, así como respetados. Es posterior al polo o a la caña y tenemos noticias de la bulería desde el siglo XIX. Es un palo bullicioso y fiestero. Es uno de los palos con los cuales se suele acabar o suele ser el último palo en tocarse en un concierto. También es muy típico acabar una fiesta con una bulería. Su temática suele ser alegre y fiestera, aunque también muchas veces intrascendente. La bulería deriva de la soleá. Es un cante con copla de 3 o 4 versos octosílabos, de ritmo rápido y ágil, que admite, mejor que ningún otro estilo, gritos de alegría y expresividad en sus conciertos. La bulería posee una de las estructuras más complicadas del flamenco, y es que la podemos entender a 3, 6 y 12 tiempos, incluso una amalgama de todos ellos. Siempre, por supuesto, en función de la composición o del artista que estemos acompañando, incluso también en función de nosotros. Recordad que siempre tenemos que hacer el ritmo nuestro, tenemos que intentar personificar ese ritmo. No hay muchas reglas claras sobre ello. Nos moveremos entre los compases de 3, 6 y 12. Eso sí, lo importante es saber dónde estamos. De los 12 tiempos, tenemos que tener claro en qué tiempo estamos. Bien, para la métrica de la bulería, el conteo a 12 haremos con los palos anteriores a 12 tiempos. Es decir, contaremos 12 tiempos, pero a partir del 10, el 11 y el 12 le llamaremos 1 y 2. Es decir, se repetirán los números 1 y 2. Y empezaremos siempre por el tiempo 2, el repetido. O sea, haremos un 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digamos que el patrón empieza en el tiempo 12, que nosotros le llamamos 2. Recordemos, 11 y 12 diremos 1 y 2. Empezaremos en el tiempo 12 o 2, ¿vale? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Como bien dice Bernat Jiménez Cisneros de Puig, a diferencia de los demás palos, la bulería no puede expresarse completamente a través de una sola fórmula, sino de un conjunto de ellas, con mayor o menor vigencia según el momento, y en cuya combinación reside la verdadera esencia del género. Bernat se refiere a que no hay una fórmula métrica exacta, sino que dentro de esos 12 tiempos podemos ir y venir y movernos entre los ritmos de 3, 6 y 12. Bien, vista la peculiaridad rítmica de este género, vamos a diferenciar las palmas haciendo líneas de 3, líneas de 6 y líneas de 12. Empezaremos por la línea de 3. Este primer patrón ya lo hemos mencionado en anteriores géneros. Recordemos que es un patrón muy flamenco. Es un patrón de 3. Es un patrón que consta de 3 negras, las cuales acentuamos la primera. Es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Este patrón, seguramente, aunque no podemos certificarlo, venga de la bulería al golpe. Una bulería que se hacía con los nudillos. Esto era muy típico hacerlo en las cantinas, en las tabernas, en los bares, en las fiestas. Se llama bulería al golpe. Cuando hacemos bulería 3, tenemos que tener claro que estamos haciendo un compás de 12 tiempos, por lo cual repetiremos la bulería 3 4 veces. Es muy importante saber en qué tiempo estamos. Es decir, si la bulería, si acentuamos la primera nota, 1, 2, 3, tenemos que tener claro si estamos en el tiempo 12, 3, 6 o 9. ¿Ok? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 9, 2, 3, 6, 9. Este patrón es muy agradecido por todos, por cantadores, por guitarristas y por bailadores. Es un patrón que aporta mucha estabilidad y hace que camine con facilidad. Dos patrones más, los de 6. Vamos a ver un patrón en el cual acentuaremos las notas 1 y 3, 7 y 9. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3. ¿Ok? Al ser igual el patrón, lo que decíamos, es importante saber si estamos en la parte del 1, 3 o en la parte del 7, 9. En el segundo patrón acentuaremos sobre todo el 2 y el 6. Este patrón es un poco abandonado, ahí está así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2.
8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Será muy importante saber si estamos en el 2 o en el 6. Bien, y por último, dos acompañamientos de palmas para bulería a 12. Veremos uno más tradicional y uno más moderno. Son muy similares a los que vimos en la soleá, ¿ok? En el tradicional lo que haremos será acentuar los tiempos 3, 6, 8, 10 y 2 o 12, ¿ok? Vamos a un ejemplo. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Y en el otro patrón, un poquito más moderno, lo que haremos será cambiar el acento del 6 al 7, quedando así. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Ok, y lo más divertido, recordad que podemos mezclar todos esos patrones. Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo, en este caso sin música, solamente con una base de palmas a 3. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5. Ok, repique, ¿de acuerdo? Recordad que lo estamos haciendo de manera lenta, para estudiar. La bulería suele ser un poquito más rápida, ¿ok? Esto ha sido un ejemplo para que veáis cómo se pueden combinar los patrones. He hecho una mezcla entre 3, 6, 12. Recordad que dejaré el vídeo de las palmas para que podáis practicar, dejaré el link abajo, para que podáis practicar. Como veis y como sucede en el flamenco, la teoría es muy sencilla, la práctica un poquito más compleja. Espero que os haya gustado, espero recibir vuestros comentarios y sobre todo vuestras aportaciones, ya que la bulería es un género muy complejo y muy amplio, con lo cual siempre son bienvenidas las aportaciones. Espero que os haya gustado el vídeo, espero poder resolver vuestras dudas y, como no, vuestras aportaciones. Muchísimas gracias por todo, nos vemos en la siguiente. Gracias.